Continuamos en Enlace Nacional. En los últimos meses, algunos jueces han dictado prisión preventiva en casos que han generado bastante discrepancia en nuestro país, sobre todo ligados al tema político. Sobre ese tema vamos a conversar con Vanessa Cuentas. Ella es abogada del Instituto de Defensa Legal IDL. ¿Cómo estás? Bienvenida a Enlace Nacional. Muchísimas gracias por tenerme. Bien, gracias a ti. Coméntanos primero, ¿qué es la prisión preventiva? Bueno, la prisión preventiva es una medida que se pide cuando se cree que la persona que está siendo investigada por un delito puede fugarse o puede manipular pruebas. ¿Ya? Entonces, el fiscal, que es el que investiga, va a solicitar al juez que le dicte un mandato de prisión preventiva. Y esto se realiza en una audiencia pública, por eso es que todos tenemos imágenes de las audiencias y todas las personas podemos ir a verla. Ya. Entonces, ¿cuáles son los tres requisitos que deberían cumplirse para que se pueda dictar esta prisión preventiva? Tenemos que tener en cuenta que la libertad de la persona es la que está en juego con la prisión preventiva. Ya. Por eso la ley es muy exacta con los requisitos que tienen que haber para que ésta se dé. Estos son tres requisitos. El primero es que, de acuerdo a las primeras investigaciones que está realizando el fiscal, hayan fuertes indicios que esta persona es la que ha cometido el crimen. ¿Ya? El segundo es que la pena posible que tenga que afrontar de ser declarado culpable sea mayor a 4 años. Generalmente este requisito es el más fácil de cumplir porque en el Perú casi todos los delitos tienen una pena mayor a 4 años. Así es. Lo que significa que de todas maneras va a tener Ya. que pasar en la cárcel. Ya. ¿Y el tercer requisito? El tercer requisito es el más importante y en realidad es el que más debate genera. Es el peligro procesal. ¿Ya? Significa que esta persona tiene peligro de fugarse o de manipular pruebas. Es el peligro de fuga o el peligro de obstaculización de la investigación. Digamos que este tercer punto sería el que implica más la decisión de dictar una prisión preventiva en algunos casos. Ciertamente hemos visto casos donde el peligro procesal ha estado muy presente. Ya. Pero donde lamentablemente no se pudo argumentar bien el primero. Entonces simplemente no se daría. Entonces no se dio, por supuesto, no se daría. ¿Han habido casos en los que se ha cumplido los dos primeros requisitos y el tercero no se pudo concretar en nuestro país? Sí, ciertamente, también han habido casos de esa naturaleza. En todo caso, cuando el juez cree que no calza de todas maneras la prisión preventiva, tiene otras opciones. Ya. Tiene, por ejemplo, la comparecencia restrictiva. ¿En qué consiste esta comparecencia? La comparecencia consiste en llevar el proceso en libertad, pero con ciertas reglas que el juez le va a imponer. Ya. Todavía no eres culpable, pero por eso tienes que ir a firmar a tu huella digital, no puedes salir del país, no puedes estar con cierta gente, o tal vez tienes que pagar una suma de dinero y todas esas cosas. Ya. Si es que no cumples estas reglas y cumples los otros requisitos, pues entonces te vas a prisión preventiva. Así, de simple. Sí, en Ya. realidad sí. Ya. Por eso, pero hay que tener en cuenta que la regla realmente es que las personas lleven sus procesos en libertad y que la prisión preventiva es una medida excepcional. ¿Ya? Eso lo dice las reglas internacionales. Ya. Y el Estado se está acoplando a estas reglas internacionales, a esta normatividad, ¿cierto? Sí, por supuesto. En realidad la prisión preventiva como figura procesal ya existía desde antes, Ya. pero lo novedoso de ahora es que se está realizando audiencias y eso permite mayor publicidad y mayor transparencia también en el asunto. ¿Cuánto tiempo tendría que durar la prisión preventiva? La prisión preventiva en un delito común, es decir, un robo o tráfico ilícito de drogas, microcomercialización, Ya. La ley te dice que es un plazo máximo de 9 meses. Es decir, que el juez en realidad puede dictar entre 1 mes y 9 meses, Ya. lo que considere él o ella O dependiendo de la investigación, Ya. porque digamos que acá este momento es en la investigación del fiscal. Ya. Para delitos más complicados se puede pedir hasta 18 meses.
En este caso de nuestro país, se ha dictado la prisión preventiva de 18 meses en investigaciones políticas, ¿cierto? Sí, ciertamente sí, y se fundamenta en el hecho de que son investigaciones complicadas y complejas y que abarcan, según lo que están diciendo los fiscales y acusando, es que abarcan toda una red de corrupción. Entonces, en tanto es toda una red y son muchos los implicados, se necesita que la investigación sea extensa. Pero, por ejemplo, en el caso de Gregorio Santos, si no me equivoco, la prisión preventiva no fue del máximo, no fue de 18 meses, sino fue de 14 o 15 meses. Ya. Ahora, algo que ha generado suspicacia en nuestro país ha sido el dictado, el orden de prisión preventiva para la señora Asian Barahona Milagros, la esposa del expresidente regional, el señor César Álvarez, ¿no? Entonces, todo eso ha generado, incluso ya se vienen dando también los antecedentes, que está el caso de Movadef también. ¿Cómo se debe tomar este tipo de situaciones? Yo creo que se debe respaldar las decisiones que toman nuestros jueces, porque tenemos que recordar que la decisión de tomar la prisión preventiva la toman respecto de lo que argumentan tanto fiscal como abogado defensor, claro, en la audiencia. ¿Ya? Entonces siempre hay mucha discusión después de la audiencia porque sale más información inexacta. ¿Ya? Entonces, en tanto eso sucede, tenemos que estar atentos a la decisión y a la fundamentación que usan los jueces para dar la prisión preventiva, porque recordemos que tienen que estar los 3 elementos procesales. Por ejemplo, en el caso de Benedicto Jiménez, que está implicado en el caso de Orellana. Así es. En la primera instancia se dio comparecencia restrictiva y la jueza fue duramente criticada. Sin embargo, se evidenció que ¿qué había pasado? Si bien existía el peligro procesal, en ese caso, el primer argumento, el primer punto que se necesita para la prisión preventiva, que es que la vinculación de la persona con el delito, como el caso, no estaba bien explicada, no tenía fundamento. No tenía fuerza, exacto, ¿ya? Exacto, porque se habían centrado en Orellana, en realidad. ¿Ya? Entonces, lamentablemente en ese punto la jueza tuvo que pedir comparecencia restrictiva. Entonces, digamos que en estos casos donde se ha dictado prisión preventiva hasta el momento en nuestro país, ¿se está actuando acorde a ley? ¿No habría por allí nada fuera de lugar? Sí, yo creería que sí. ¿Ya? Se está actuando acorde a ley. De hecho, estamos en un proceso de cambio con el tema de las audiencias de prisión preventiva. Es algo nuevo en Lima y en varias regiones del país. ¿Ya? Entonces, el cambio supone algunos baches en el camino. Pero yo estoy segura que estos se van a superar, que los jueces y fiscales se van a capacitar, y tanto los abogados defensores y los defensores públicos también. Entonces pasa por un tema de falta de capacitación y de información del tema que tienen que presentar, tienen que denunciar y tienen que defender, seguramente. Sí, la verdad que sí, porque antes los fiscales daban sus argumentos, pero el que decidía solamente y sin ningún tipo de argumentación era el juez. Ya. Y ahora hay toda una audiencia, se tiene que tener esta capacidad de comunicar y de decir las cosas que a veces se ha cambiado el sistema y la forma de... Se está cambiando ahorita. Entonces hay que estar atentos y hay que esperar que puedan darse estos cambios de la mejor manera. Bien, muchísimas gracias, Vanessa, por habernos acompañado. Muchísimas gracias por tenerme. Y nosotros nos vamos a la pausa y volvemos con más aquí en Enlace Nacional.